de las tablas dinámicas es generar reportes. Hay algunas condiciones previas que tenemos que tener en cuenta antes de poder usar una tabla dinámica. Yo no puedo nada más, por decir así, abrir un archivo y empezar a trabajar con tablas dinámicas. Hay algunas condiciones previas que se deben cumplir, como por ejemplo justamente lo que tenemos en pantalla es una tabla que está bien construida. ¿Qué quiere decir una tabla bien construida? Primera fila, nombre de los campos, vendedor, producto, precio de venta, cantidad, etc. Puede ser NIS, cliente, categoría, consumo, puede ser número de personal, nombre, cargo, dependencia, etc. Entre esas condiciones ya habíamos hablado de la importancia de que la información contenida en la tabla sea homogénea. Es decir, si dice campeón, para referirse al calzado deportivo paraguayo, el que le decimos campeón, esa misma forma de escribir, los mismos caracteres tienen que estar siempre en la columna producto para referirse a una misma cosa. Lo mismo los nombres de los vendedores, todo aquello que son datos particulares dentro de mi tabla, lo que se le conoce también como atributos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un registro, es una colección de atributos, ¿verdad? Representado por la fila, y cada columna representa un campo o atributo. En términos informáticos se le llama campo o atributo. Bueno, entonces yo puedo tener una tabla de datos que yo mismo he construido, puede ser una tabla que yo extraje de Consist, de Open, de algún otro sistema corporativo, y muchas veces usando algunas herramientas sencillas como las que vimos hasta ahora, como ser un orden, un filtro, obtenemos ciertas informaciones. Pero cuando yo quiero agrupar esa información, tener una vista más sencilla quizás o más completa de la información que busco, ahí es donde necesito utilizar entonces la herramienta de la tabla dinámica. Y como lo dice su nombre, la tabla dinámica es una representación en tabla de ciertos datos, con la diferencia de que yo ya voy a aprovechar para aplicar ciertos cálculos. Puede ser una suma, un promedio, hallar un mayor, un menor, etc. En una nueva tabla que voy a crear a partir de una tabla base, que es donde están mis datos. Lo más importante en el uso de la tabla dinámica es que cada uno de ustedes piensen qué información quiero y cómo obtener esa información. Porque la tabla dinámica en sí es muy sencillo de usar. A mí, por ejemplo, no me parece, pero en casi todos los currículums, tabla dinámica se pone como algo, wow, lo así avanzado. Pero en realidad la herramienta es sencilla. Ahora, lo que ustedes puedan hacer con la herramienta ya va a depender de ustedes, de la creatividad con la que usen esa herramienta. Entonces vamos a ver, ya dijimos que lo primero es tener una tabla, una planilla de datos como la que tenemos en pantalla, y sobre eso yo voy a insertar mi tabla dinámica. Para insertar esa tabla dinámica voy a ir a la pestaña Insertar, y el primer botón aquí de la izquierda justamente se llama tabla dinámica. Tiene un iconito, ¿verdad?, que tiene más o menos las columnas y las filas. Y antes de insertar, puedo, por mi propia cuenta, seleccionar cuál es esa tabla base sobre la cual yo voy a construir mi tabla dinámica. Puedo hacer mi Shift Control flechita, uno a la derecha, uno abajo, para que seleccione toda esta tabla. Y luego, entonces, hago clic en el botón de tabla dinámica. Ahí me aparece una ventanita que dice lo siguiente: seleccione los datos que desea analizar. Bien, aquí la tabla dinámica misma se presenta como una herramienta de análisis, ¿verdad?
Como ven, está seleccionada la tabla o rango hoja actividad 2 de la celda A1 a la H60. Si por ejemplo yo no tenía preseleccionado mi tabla base, yo puedo dar clic directo en tabla dinámica y él también, el Excel, automáticamente busca dentro de esta hoja algo que tenga esa estructura de tabla para preseleccionar. Si aún con eso yo no es la tabla que yo quiero seleccionar, entonces puedo borrar esta sugerencia y aquí con la flechita hacia arriba hacer un clic y seleccionar entonces con mi mouse o la forma que yo quiera, ¿verdad?, la tabla. Entonces, varias formas de seleccionar una tabla. Lo importante es que en este punto donde dice seleccionar una tabla o rango, yo tengo que seleccionar la tabla que va a ser la base para procesar mi tabla dinámica. También fíjense que dice utilice una fuente de datos externa. Si yo marco esta opción, me sale un botoncito que dice elegir conexión. Aquí a lo mejor hace falta un poquito de conocimiento de informática porque yo puedo enlazar con tablas de otros programas. Por ejemplo, el Access, que es un programa de Microsoft que maneja base de datos y donde pueden haber tablas. Entonces, yo puedo crear una conexión con esa tabla y de manera directa yo voy a estirar los datos de esa tabla aquí al Excel en tiempo real y así yo puedo procesar para sacar mis informes o mi análisis. Porque generalmente tenemos la costumbre de, cuando tenemos una base de datos, finalmente migrar los datos al Excel donde es más cómodo parece hacer los informes. Entonces, el Excel nos permite conectar con otras bases de datos de otros sistemas, inclusive si los técnicos de ANDE en este caso nos dan una mano, quizás podamos conectar directo con el Open o directo con el Consist. Siempre hay una forma, ¿verdad? Y el Excel nos permite hacer eso, ¿verdad? También puedo conectar con otras tablas de otros archivos de Excel, ¿verdad? No hace falta que sea de otro sistema precisamente. Puedo conectar con otro archivo de Excel y él va a estirar esa información a este libro que tengo abierto ahora para que yo pueda manipular los datos con la tabla dinámica. Entonces, tengo la opción de utilizar una fuente de datos externa. Ahora voy a usar la tabla que está aquí en esta hoja, actividad 2, verá que ya está preseleccionado. La otra opción que me da es dónde quiero que me inserte esta tabla dinámica, porque recuerdan que les había dicho que la tabla dinámica es como una tabla cualquiera, digamos, dentro del Excel, con la opción de que, ¿por qué se llama dinámica? Porque yo puedo ir ajustando su configuración en tiempo real. Entonces yo puedo decir que quiero que esa tabla dinámica me inserte dentro de esta misma hoja, podría ser aquí al ladito, en esta misma hoja, aquí en J2 o qué, o que me inserte en una nueva hoja de cálculo. Es decir, me va a insertar una hoja más en este Excel que tiene actividad 1, 2, 3, 4. Me va a insertar una hoja más y en esa hoja nueva va a insertar la tabla dinámica. Entonces, en el caso de que yo no quiera trasladarme a otra hoja, voy a seleccionar hoja de cálculo existente y aquí me da para elegir con la flechita negra en qué punto va a aparecer la tabla dinámica. Voy a probar primero entonces insertar aquí en este mismo archivo, o sea, en esta misma hoja. Voy a insertar aquí en J2. Con un clic solamente ya es suficiente. Vuelvo a la herramienta de creación de tablas dinámicas. Y por último, hay una opción de agregar estos datos modelos de datos. El modelado de datos es una nueva opción que tiene el Excel, que quizás podamos verlo más adelante, ¿verdad? Trabaja con Pivot, que es una herramienta del Excel que es como son otra vez combinaciones de tablas dinámicas otra vez, que hace un poco más complejo, digamos, el procesamiento de datos. De momento no nos preocupamos de eso,
Ya seleccionamos el rango, ya le dijimos dónde va a insertar esa tabla y le voy a dar a aceptar. Entonces veo que aquí, en donde yo le seleccioné en J2, y a ver si nos puedo acercarme un poquito más con el zoom, él me insertó un área, le pone un nombre, ¿verdad? Porque mi tabla dinámica puede tener un nombre, y aquí es donde yo voy a empezar a ver la tabla dinámica conforme yo vaya armando. Vamos a llamarle armar tabla dinámica. También fíjense que una vez que yo estoy en la tabla dinámica que acabé de insertar, me aparece también nuevas pestañas en la cinta de herramientas. En este caso se llama herramienta de tabla dinámica, que tiene una pestaña de analizar y una pestaña de diseño. Y también, lo más importante quizás, aparece aquí a la derecha del Excel mi gestor de campos para mi tabla dinámica, que tiene las siguientes partes. Por un lado, ventana mitad para arriba, están todos los nombres de las columnas que él identificó de la tabla que yo seleccioné como base. Está vendedor, producto, precio de venta, etc. Y en la parte mitad para abajo hay 4 espacios en blanco. Uno se llama filtros, el otro se llama columnas, el otro se llama filas y por último valores. Aquí nosotros vamos a utilizar, vamos a arrastrar, mejor dicho, estos campos, ya sea en columnas o filas, para crear una tabla en esta área aquí en la izquierda. Luego vamos a utilizar esta celda aquí abajo que dice valores para realizar cálculos, y si queremos aplicar filtros, vamos a utilizar entonces esta celda de aquí arriba. Por decir así, nosotros en estos días, en las tareas que hicimos, de repente determinábamos cuál es el vendedor que realiza mayor cantidad de ventas. Entonces, aplicábamos un filtro o ordenábamos por nombre de vendedor y veíamos la suma de sus ventas ahí en la barra de estado. Bueno, ¿qué pasa si el jefe en este caso me dice, quiero saber todas las ventas de este mes por vendedor? Ahí entonces tengo ya un concepto de agrupación y de resumen. Y si no uso tabla dinámica, a lo mejor voy a tener que filtrar por Miguel, copiar, pegar, filtrar por Laura Rivero, hacer la suma, copiar, pegar. O sea, voy a tener que ir yendo por parte por cada uno de los vendedores. Pero si tengo 100 o 1000 vendedores, obviamente esa tarea se vuelve engorrosa. Entonces, en este caso voy a seleccionar mi tabla, insertar tabla dinámica. Me aparece ya mi tabla dinámica en la hoja y aquí veo en la lista de campos que tengo a mi vendedor, mi campo vendedor, perdón. Y entonces si yo quiero que aparezca ese campo en mi tabla, voy a arrastrar. Yo voy a tener que elegir si quiero arrastrar en columnas o en filas. En este caso voy a probar arrastrando en filas. Y ahí veo que automáticamente, de forma dinámica, ¿verdad?, aparecen los nombres únicos de cada uno de los vendedores de esa tabla. Entonces, en este caso, mi jefe me preguntó cuál es el total de ventas por vendedor. Y cuando yo uso la palabra total, o cuánto, o el promedio, estamos hablando de suma y otras operaciones. Entonces sé que lo que yo debo usar ahora es el campo de valores, donde voy a arrastrar, en este caso, el campo total de ventas y suelto entonces en esta área donde dice valores. Automáticamente, en este campo de valores se aplica una suma. No sé si se alcanza a ver ahí. Dice suma de total de ventas. Y también aquí el título que le creó a esta columna es suma del total de ventas. Entonces automáticamente el Excel fue sumando todo lo que es de Alberto, todo lo que es de Diego, de Edith, de Guillermo, de Juana, y me insertó como fila dentro de mi tabla dinámica. Entonces, prácticamente arrastrando vendedor y arrastrando el total de ventas, yo ya tengo el resumen total de ventas por vendedor. Y
recuerden que esta es una tabla, en todo caso, real, que está insertada en mi Excel, por lo que yo puedo, por ejemplo, seleccionar, ir a inicio y agregarle separador de miles para visualizar de mejor manera, leer mejor los números. Puedo también cambiarle el color, el tamaño de las letras, el fondo, ¿verdad? Sin ningún inconveniente porque es finalmente una tabla. Y por defecto también la tabla dinámica me agrega una fila más, ¿verdad? Por más que yo no se lo haya pedido, donde aparece el total completo de las ventas. Y como es una tabla, que ya lo mencioné, yo puedo cambiarle aquí esta etiqueta de filas, le voy a poner vendedores. Y puedo dejar así suma total de ventas o puedo cambiarle también el nombre y ponerle total de ventas. Me dice que ya existe ese nombre, probablemente porque en este archivo yo ya hice esta operación. Bueno, y esto yo puedo copiar, inclusive selecciono control C y llevar a otra hoja y pegar para ir sacando distintos informes, ¿verdad? En este caso yo copié y pegué y vino también completo como si fuera una tabla dinámica. Pero yo también puedo darle la opción de clic derecho y no sé si ustedes conocen los distintos tipos de pegados que existen. Si yo uso el pegado normal, digamos que tiene ahí el dibujito de la hojita, me va a traer los datos, su formato, sus fórmulas, etc. Pero si yo elijo este que dice 1, 2, 3, me copia solamente los valores de esta tabla dinámica. Así, por ejemplo, esto ya no es una tabla dinámica y es una tabla común. Y ahí también yo puedo ir tocando un poco el formato, etcétera. Y no es una tabla dinámica, sino que ya son los números, ¿verdad? Tal cual fueron resultados de ese informe. Eso también funciona, por ejemplo, si ustedes copian una planilla donde hay unas fórmulas que dan un resultado y ustedes quieren esos resultados y no las fórmulas, entonces ustedes le dan copiar. Aquí, por ejemplo, esto es una fórmula, ¿ven? Si B2, campeón, etcétera. Si yo le doy control C y yo pego directo, lo que hace es copiar y pegar la fórmula. Pero si yo lo que quiero es que copie ese monto, le doy copiar y antes de pegar le doy un clic derecho y elijo valores. Entonces ahí viene el resultado de esa fórmula y no la fórmula. Eso es nada más entre comillas, o sea, perdón, entre paréntesis. Bien. Fíjense también que yo una vez que saco el foco de la tabla, desaparece mi gestor de tabla dinámica. Pero al hacer clic de vuelta en el área de la tabla, ahí aparece de vuelta este gestor. Ahora, básicamente entonces yo ahora obtuve vendedor total de ventas por vendedor. ¿Qué pasa si estamos en una reunión y el jefe me dice, y bueno, ¿y cuáles fueron el total de ventas de los calzados por vendedor? Es decir, el jefe quiere ver los vendedores y como un subgrupo los calzados y el total de ventas de cada calzado. Entonces lo que voy a hacer es, ¿dónde está el calzado? Aquí en mi campo de producto. Yo puedo hacer clic, arrastrar y voy a soltar por debajo, aquí donde dice vendedor, ven cómo aparece una rayita ahí, suelto y automáticamente tengo ahora la venta de calzados por vendedor. Así, por ejemplo, Alberto en total vendió, él solo vendió 4.305.000, Botas vendió 960, Champion tanto, Sandalia tanto, Diego la misma cosa, Elite. Entonces, aquí tengo un cálculo de ventas de calzados por vendedor. Y así yo puedo agregar más y más conceptos
a esta tabla dinámica simplemente jugando aquí con donde arrastrando en filas lo que quiero que me calcule a valores, y también puedo hacer el uso de este espacio que dice columnas. Por ejemplo, si agarro el campo de producto y llevo a columnas, tengo esta otra vista que también puede ser muy interesante. Si no quiero ver entonces agrupado, voy a ver en forma de tabla cruzada, ¿verdad? Aquí tengo el vendedor Alberto y cada uno de los calzados que vendió por monto. Y siempre la tabla dinámica me hace una sugerencia. Al final tengo el total de ventas de Alberto, también tengo el total de ventas de Bota, el total de ventas de Champion y así sucesivamente, y el total general que es de todas las ventas, de todos los vendedores, de todos los calzados. Entonces aquí tengo en una forma sencilla cómo utilizar la herramienta de tablas dinámicas. Vamos a ver en la actividad 3, que es nuestra tabla de la parte comercial. Y vamos a insertar entonces de nuevo una tabla dinámica, pero esta vez vamos a insertarle en una nueva hoja. Puedo, como les dije, seleccionar yo mismo toda la tabla. Voy a pestaña Insertar y luego la opción Tabla dinámica. Aquí ya está el rango que seleccioné y voy a dejar marcado en una nueva hoja de cálculo. Aceptar y veo cómo me agregó una nueva hoja. Voy a mover al final y ahí está mi tabla dinámica, área donde va a aparecer y gestor de campos. Bueno, entonces vamos a hacer un informe que me diga cuál es el total del consumo en kilowatts por categoría. Voy a agarrar entonces el campo categoría, voy a arrastrar en filas y voy a usar el campo de consumo kilowatt mes anterior para tirar en valores. Por defecto entonces él me hace una suma. Como les digo, le puedo poner un poco de formato y también como una tabla yo puedo ordenar esta tabla por decir, si quiero ver cuál es la categoría que más consumió, voy a hacer clic derecho sobre esa columna, ordenar y voy a darle de mayor a menor. Así me queda que residencial es la categoría donde hubo más consumo en este caso. También puedo aplicar filtros. Vamos a ver un ejemplo. Si por ejemplo solamente me interesa el resultado de los consumos industriales, puedo hacer clic aquí en este botoncito. Fíjense cómo esta columna de etiquetas tiene un botón semejante al del filtro. Hago clic en él y tengo para seleccionar las mismas opciones que utilizamos en la clase anterior sobre filtros. Un filtro rápido es desmarcar todo y solo voy a marcar industrial. Entonces ahí tengo que la suma del consumo total de la categoría industrial fue 8000 kilowatts. Si quiero volver a ver todo, vuelvo aquí, marco todo o borrar el filtro en todo caso y ahí se libera de vuelta la información. Aparte de la opción de suma, hay otras opciones que yo puedo utilizar para calcular. Digamos que yo de esta tabla quiero saber cuántos clientes tengo por categoría. Entonces voy a devolver este campo de consumo, ya no me interesa, hago clic, arrastro y tiro de vuelta a la lista de campos. Y voy a traer el CI de los clientes. Voy a tirar aquí en valores. Por defecto, como les digo, él ve números y quiere hacer una suma. Pero yo quiero mejor que me cuente la cantidad de clientes por categoría. No que me sume, sino que me cuente. Entonces voy a hacer lo siguiente. Fíjense que aquí, en donde dice suma de CI, hay un triangulito de las opciones de este campo. Hago clic en él y hay una opción que dice configuración de campo de valor. Hago clic en él y aquí está la lista de todas las operaciones que yo puedo hacer.
puedo hacer una suma, un recuento, un promedio, hallar el máximo, el mínimo, producto, contar números y algunas funciones estadísticas como desviación, varianza, etc. En este caso, entonces, en vez de la suma, yo quiero un recuento. Le selecciono el recuento y le doy a aceptar. Entonces, lo que hace contar es las filas donde la categoría comercial está escrita, la fila donde dice industrial y la fila donde dice residencial. Entonces, así yo puedo decir que tengo 9 clientes en comercial, 2 en industrial y 19 en residencial. Entonces, yo puedo ir cambiando los distintos tipos de cálculos aquí en este triangulito donde dice configuración de campo de valor. Bien, y aquí como siempre yo puedo ir ampliando este cálculo siempre de acuerdo a lo que yo quiera saber. ¿Qué tal si quiero saber cómo está la distribución de estos clientes por categoría dentro de cada agencia? Entonces voy a agarrar el campo de agencia y voy a tirar por encima de categoría. Así. Entonces tengo agencia Asunción, comercial tanto, industrial tanto, residencial tanto. Fernando La Mora no tiene prácticamente industrial ni residencial. Y así sucesivamente. Es importante en esta parte donde están los campos, qué está encima de qué. Aquí tenemos distribución voy a tratar de acercar un poquito más, de clientes por categoría, por agencia. Pero si yo agarro categoría, con mi mouse hago clic y subo encima de agencia, tengo entonces la distribución de los clientes por agencias agrupados por categorías. Entonces es otra información, o por lo menos la misma información, pero presentada de otra manera. Entonces ahí tengo comercial, tengo en Asunción Fernando La Mora Lambaré, industrial tengo Asunción María Conocer, residencial tengo un tal. En total comercial hay 9, industrial 2, residencial 19 y en total 30 clientes. Entonces, ahí yo veo también cómo el orden en las que están los campos en mis filas afecta la forma en que se presenta la información. Y hay muchas, yo puedo ir agregando y agregando distintas, digamos, ¿cómo se dice? Distintos campos en mi composición de mi tabla dinámica. Digamos que otra vez yo quiero dividir dentro de cada agencia. En este caso no tengo otros elementos de agrupación. Vamos a ver un ejemplo con la actividad de la hoja 4. Aquí sí hay muchas opciones. Vamos a ver cómo puedo ir agregando muchos más campos de los que estamos mostrando hasta ahora. Estamos mostrando uno o dos campos. Selecciono mi tabla, pestaña insertar, tabla dinámica, nueva hoja, perfecto, aceptar. Y aquí tengo mi área de tabla, voy a empezar a construir. Quiero ver por agencia va a filas. Quiero ver los tipos de fraude que cada interventor levantó por agencia. Entonces va a agencia, luego arrastro y suelto interventor, ahí ya tengo los interventores. Luego tengo tipo de fraude, ahí ya tengo 3 filas agregadas, o sea, 3 columnas agregadas en mis filas. Y si quiero contar esto, puedo arrastrar también tipo de fraude a valores. Como tipo de fraude es un texto, ¿verdad?, que describe el tipo de fraude, automáticamente él asume contar. Y lo que hace el Excel es, donde va agrupando Cacupé, Francisco y Medidor Tumbado para esas dos condiciones, ¿cuántas filas hay? O sea que hay 2 filas donde está Cacupé, Francisco, Medidor Tumbado, se repite 2 veces. Luego Caguazú, Oscar y derivación se repite una sola vez,
Kawasu, hoja de derivación, se repite, pero medidor se repite una sola vez. Por eso, lo que él cuenta es las filas donde se dan estas condiciones. Por eso yo puedo estirar tipo de fraude o puedo estirar NIS también. Puedo agarrar NIS y tirar aquí en valores. Ahí está haciendo una suma, voy a cambiar. Clic en el triángulo, configuración del campo, recuento, aceptar. Y igual voy a tener la misma información. O sea que cuando yo quiero hacer un recuento en estos casos, puedo tirar lo que sea que quiero contar o puedo tirar el NIS, el número de personal, etc. Bien, aquí entonces tengo tipos de fraude relevados por interventores en cada una de las agencias. Y recuerden que esto es dinámico, yo puedo siempre desplegar aquí el triangulito y por ejemplo solo me interesa de cada Coupé y Kawasu y ahí él va mostrando los datos conforme yo voy seleccionando. También puedo ordenar, dijimos, ¿verdad? Puedo en cualquier parte de cualquiera de los campos de mi tabla dinámica hacer clic derecho y darle a ordenar, por ejemplo, de mayor a menor. Y el dentro de la agrupación va a ir ordenando. Por ejemplo, Steven Portillo, en total tiene 8, de mayor a menor, medidor tumbado, conexión directa, etc. Otra forma de utilizar la tabla dinámica tiene también que ver con las fechas. En esta tabla, ¿tengo fechas? Sí, fecha de detección. Bueno, vamos a simplificar un poquito. Voy a devolver la agencia. No, estoy en la hoja equivocada, aquí. Voy a devolver la agencia y voy a dejar el tipo de fraude. Ven cómo va cambiando también de forma dinámica. Y voy a agregar la fecha de detección. Voy a tirar por debajo de tipo fraude y ahí tengo todas las fechas. En el caso de las tablas dinámicas, las fechas se pueden agrupar de la siguiente manera. Por ejemplo, hago clic derecho en cualquier campo de fecha y veo que tengo la opción de agrupar. Si yo selecciono esta opción, no se puede agrupar, un momentito. Me sucede en las mejores familias. ¿Por qué no me permite agrupar? Bueno, no me quiero demorar en esto. Por alguna razón no me está saliendo, ¿verdad? Pero si yo le doy a agrupar, me va a salir. ¿Recuerdan cómo era con el filtro? Que se podía 3 meses antes, 3 meses después. Bueno, aquí cuando se trabaja con fechas puede agrupar por trimestre, por mes, por año y me va mostrando como un subgrupo otra vez de cada uno de estos elementos, ¿verdad? Quizás a ustedes les salga, pueden probar con su archivo, ¿verdad? A mí definitivamente no me sale. Pero para los casos cuando se trabaja con fechas, se puede entonces hacer una agrupación. Entonces, vemos cómo una tabla dinámica es algo fácil de construir. Siempre se inserta en base a una tabla base que contiene mis datos. Una vez que yo hago la inserción de la tabla, ya sea dentro de la hoja o en una nueva hoja, me aparece un área donde me va a ir mostrando los datos y un gestor donde tengo los campos que puedo ir arrastrando, ya sea en filas o en columnas, de acuerdo a como yo quiera verlos. Aquí, por ejemplo, arrastré estado fraude a columnas y tengo otra vista, ¿verdad? Donde las columnas representan los distintos tipos del estado de fraude. Entonces, hay puente en la bornera al medidor, hay anulado 1, anulado por error de operativa 4, comprobado 224. Y así sucesivamente.
También, como le había mencionado, todo esto se puede dar un formato. Si voy a la pestaña Diseño de mi tabla dinámica, hay algunos diseños preestablecidos que de repente eh, el Excel me pone disponible. Y también me da la opción de, si yo no quiero ver el encabezado de fila, puedo desmarcar para que desaparezca, o el encabezado de la columna también. Y también puedo eliminar los totales que me aparecen de forma automática, ¿verdad? Al final de cada fila y columna. Entonces, si voy a diseño, puedo decirle que totales generales esté desactivado, o si quiero, puedo activar de vuelta si me interesan esos datos. Por el lado de analizar, tenemos dos cosas interesantes. Una de ellas es que si yo estoy trabajando en mi tabla dinámica sobre una tabla, por ejemplo, de otro archivo que otro compañero puede estar cargando, modificando, de vez en cuando puedo hacer clic en este botoncito que dice actualizar para que él me traiga los últimos datos consignados en la tabla base, ¿verdad? Entonces, si esa tabla base se está modificando, aquí con actualizar para ir trayendo la información de vuelta a la realidad. Y si, por ejemplo, se me llega a cerrar mi gestor de campo, ¿ven? Como ahí yo hago clic en la área de tabla dinámica y se perdió mi gestor, ¿verdad? Puedo entrar a la pestaña Analizar y aquí a la derecha está la opción de Mostrar y ese gestor se llama Lista de campos. Entonces vuelvo a hacer clic ahí y ahí vuelve mi gestor, ¿verdad? De repente, si ustedes están trabajando con muchos datos y esto les molesta, pueden cerrar y así no le ocupa espacio, ¿verdad? Para la hora de hacer la presentación, por ejemplo, van a mostrarle esto al jefe y cuando quieren usar de vuelta, análisis, mostrar y ahí están de vuelta para ir mirando. También puedo asociar mi tabla dinámica a un gráfico. Yo puedo, a ver, sobre esto mismo, insertar un gráfico. Así, voy a insertar cualquier gráfico, ¿verdad? Y conforme yo vaya trabajando mis datos, los gráficos se van mostrando. Entonces yo puedo hacer una presentación también bien dinámica, utilizando tabla dinámica y mostrando los datos en tiempo real. Y fíjense que cuando yo inserto un gráfico, esto vamos a verlo también en la próxima clase, me aparece también los elementos de filtro, en este caso para tipo de fraude y para estado del fraude. Entonces, si estoy mostrando esto ahí con la gerencia, esto puede estar inclusive en otra hoja. Voy a llevar a otra hoja. Y mientras yo voy explicando, me dice, pero a mí solo me interesa los fraudes que fueron anulados. Bueno, despliego aquí, desmarco, anulado, aceptar. Y mi gráfico me va actualizando y conforme yo voy jugando por él. Entonces, también tenemos en este caso un gráfico dinámico, ¿verdad? Relacionado a una tabla dinámica. Bien. Hasta aquí un poco lo que quería mostrarles sobre tabla dinámica. Quizás marea un poquito al comienzo, pero como toda cosa, haciendo se va fijando el aprendizaje. Y les voy a mostrar un ratito cuál es la tarea, para esta clase, que ya está disponible, ¿verdad? Y va a estar para entrega hasta el miércoles a la última hora. Entonces, para esta tarea van a entrar en el apartado correspectivo y hay un archivo de Excel para descargar. Son las mismas informaciones que estuvimos trabajando en todas las clases, con la diferencia de que esta planilla que van a descargar para usar tiene los datos bien, ¿verdad? Porque a la otra planilla ya le jugamos mucho, ¿verdad? Eliminamos, cambiamos color, suma, resta, etc. Entonces, bajen esta planilla que dice tarea clase 4 y en esa misma inserten
utilicen para insertar las tablas dinámicas. ¿Y cómo vamos a hacer la tarea? Les voy a mostrar. Bueno, voy a bajar de vuelta porque pensé que tenía bajado. Aquí está el Word de esta tarea. También hay un video de cómo hacer la tarea aquí para que puedan mirar si por ahí no, si quieren más explicación, ¿verdad? Abrimos el Word. Como siempre, vamos a abrir en una ventana nueva. Vamos a descargar. Y aquí ya está el archivo descargado. Vamos a abrir. Bien, a este archivo ustedes le van a renombrar y le van a poner su nombre y apellido porque este archivo es el que me van a alzar como tarea. ¿Y cómo vamos a hacer? Por ejemplo, dice determinar con el archivo hoja venta de zapatos. Ventas por vendedor. Bueno, aquí voy a dar un Enter. Voy a ir al Excel. Este era el archivo, no. Lo voy a insertar de vuelta. Aquí está. Van a seleccionar esta tabla porque dice con el archivo de la venta de zapatos. Y acá está la tabla dinámica. Entonces me dice el primer ejercicio, ventas por vendedor. Voy a sacar todos los campos. Entonces, si quiero ventas por vendedor, voy a estirar vendedor a filas y total de ventas a valores. Entonces, este es ventas por vendedor. Selecciono, control C para copiar y aquí voy a pegar. Entonces aquí tengo ventas por vendedor. Algunas de las preguntas solamente pueden responder con texto. Por ejemplo, vendedor con mayor ventas en monto, o sea, en guaraníes. Aquí dijimos que yo puedo hacer clic derecho, ordenar de mayor a menor. Y el vendedor con mayor ventas en guaraníes es Miguel Franco. Entonces, el 2, Miguel Franco. Luego dice el 3, vendedor con mayor ventas, cantidad de calzados vendidos. Voy aquí. Entonces, ya no necesito el campo de ventas porque ahora quiero el de cantidad de ventas. Voy a devolver y cantidad de ventas que está aquí, voy a estirar a valores. Luego, clic derecho, ordenar de mayor a menor. Bueno, en este caso Miguel Franco también correspectivamente es el vendedor que más pares de calzado vendió. Entonces aquí va mi respuesta, Miguel Franco. Vendedor con menor ventas en monto, en monto de guaraníes. Vuelvo entonces a devolver suma de cantidad porque ahora me interesa total de ventas. Está ordenado. Si quiero, no está ordenado. Aquí está la menor venta, ¿verdad? Pero puedo usar mi herramienta de orden de mayor a menor y el menor es Guillermo Jiménez con 2 millones. Es el vendedor con menor ventas en monto. Y así van a ir desarrollando cada uno de ellos. Y el siguiente archivo con el que van a trabajar es la hoja de fraudes que también tiene sus preguntas. Entonces, este archivo van a completar, guardan con su nombre y ya saben cómo alzar porque súper bien usan el Classroom. Ustedes no tuvieron ningún inconveniente en el trabajo. Entonces yo ahora mismo voy a bajar el archivo del video, voy a ponerlo ya en YouTube para que puedan mirar y repasar la clase de hoy a la hora de hacer